Miércoles 3 de marzo del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza Creo Suma. La recta en la segunda vuelta electoral, una asamblea con mayoría de Alianza País y el espacio para la gobernabilidad, lo vamos a conversar. También estará en nuestros estudios Diego Tello, coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, para hacer una evaluación a la primera vuelta electoral, corregir procesos, los puntos de escaneo de las actas, denuncias, lo revisamos. Y Enrique Mafla, docente de la Escuela Politécnica Nacional, para hablar sobre la suspensión en primera vuelta de la divulgación del resultado del conteo rápido, el que fue contratado a la Politécnica, y el anuncio de prescindir de ese conteo del Consejo Nacional Electoral para la segunda vuelta. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, un buen día para todos. Esta mañana nos acompaña el doctor Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República por la alianza Creo Suma. Doctor Páez, un buen día para usted. Muchas gracias, Lenin. Buenos días. Van a ser ya 2 semanas las que han transcurrido de la jornada electoral que determinó el paso del binomio Lasso-Páez a la segunda vuelta. ¿Y cuáles son esas lecciones que les ha dejado a ustedes el proceso del 19 de febrero? Nosotros nos estamos preparando, ampliando nuestra base electoral a través de acuerdos puntuales con un sinnúmero de sectores que se han alineado ya con nuestra candidatura, bajo la premisa de que no pueden apoyar a la candidatura del continuismo, del fascismo, del chavismo, de la crisis, de la eliminación de la dolarización, de mantener este modelo autoritario, de los presos políticos, del abuso de poder, de la corrupción, de la impunidad. Hay posiciones de no querer alinearse con eso y no querer aparecer con eso. Entonces, nosotros hemos ya ampliado nuestra base electoral. Evidentemente tenemos que hacer un proselitismo, pero a la par estamos examinando toda la sinvergüencería del Consejo Nacional Electoral, todo lo que se ha consumado, las irregularidades, jurisdicciones que tienen un enorme número de votantes, superior al número de empadronados, la cantidad de papeletas electorales que nos han llegado, las actas que deberían estar en las urnas que no están y por lo tanto tampoco hay esas urnas, el conteo que fue suspendido sospechosamente, los errores de carácter tecnológico, por llamarlos de algún lado, porque eso es simplemente acciones fraudulentas del Consejo Nacional Electoral. En fin, todo eso nos aboca a enfrentar no solamente al partido de gobierno, a todo el Estado ecuatoriano y a un candidato que inclusive usa el avión presidencial conforme se lo ha denunciado en redes sociales, sino también enfrentar al árbitro de este proceso, que es el Consejo Nacional Electoral y que claramente está parcializado a favor del gobierno. Doctor Páez, ¿qué hubiera ocurrido si no se daban los plantones en la capital de la República, las manifestaciones en Guayaquil, en Riobamba, en Ambato, en Ibarra, en Loja y en otras distintas ciudades del país? Simplemente iban a hacer lo que hicieron en Venezuela. Allá en la noche de los comicios, desgraciadamente, los líderes opositores se fueron a dormir y a las 2 de la mañana le proclamaron a Maduro como presidente de Venezuela. Nosotros acá teníamos claro el proceso fraudulento que se estaba llevando adelante y por lo tanto anticipadamente habíamos convocado a una vigilia. Y eso permitió que la presión social le diera cuenta al país, al gobierno, a Correa y también a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que íbamos a cumplir con esa consigna. O la patria o la tumba. No nos iban a mover del Consejo Nacional Electoral si es que consumaban la totalidad del fraude, porque solamente pudieron hacer una parte del fraude. Entonces nosotros, a la par de que forzamos que el Consejo Nacional Electoral se vea presionado por la ciudadanía y que no complemente sus acciones para consumar la totalidad del fraude que estaba planificado, a la par de eso, nosotros estábamos invocando a la ciudadanía que se movilice, porque este pueblo rebelde evidentemente tiene que resistir a la tiranía y también decirle a ese pueblo que nos
abocamos ya en pocas semanas a recuperar la luz de la libertad y de la democracia en el Ecuador, y que por lo tanto son las calles en donde se construye la historia de los pueblos y no detrás de los escritorios ni de los curules. Esa lección la tenemos muy clara, y por esa razón nosotros fuimos capaces de construir una victoria popular auténtica sobre la base no de que nos hagan una concesión, no de que nos concedan absolutamente nada, y eso quiero dejar en claro, sino de que se respete la voluntad del pueblo, y para eso también hay que reconocer la posición firme del ejército ecuatoriano, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de otros sectores que evidentemente acompañaron a la ciudadanía, a quien le agradezco, porque son los ciudadanos los verdaderos protagonistas y autores de esa gesta cívica, patriótica e histórica de impedir que el Consejo Nacional Electoral termine de consumar todo el fraude que lo tenían muy bien estructurado. Ahora, usted acusa al Consejo Nacional Electoral de estar parcializado. Con ese bajo nivel de confianza en el árbitro, ¿cuáles son las medidas que ustedes van a tomar, las acciones que van a planificar para que ese árbitro que ustedes consideran parcializado no los perjudique a la hora de la definición electoral? Bueno, evidentemente nosotros no podemos revelar todo lo que vamos a hacer, pero sí estamos en posibilidad de advertir a la ciudadanía que vamos a tener un mejor control electoral del que hemos tenido, superando los errores, de que vamos a tomar medidas de carácter tecnológico para reportar ciertas irregularidades que se puedan dar, que vamos a tener gente en los escáneres. Vamos a tener gente en los escáneres, y que le estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral que recoja las advertencias hechas por la Organización de Estados Americanos, muy a pesar de nuestra inconformidad del pobre papel cometido por la delegación, especialmente por el presidente de la misión de la OEA para este proceso electoral. Es decir, nosotros queremos que además los esferográficos sean de tinta azul. Si eso lo veníamos diciendo, pero teníamos deliberadamente esferos de tinta negra, que son los que ayudaron en parte al fraude tecnológico. Pero además vamos a tener una misión que nosotros vamos a exigir de otros países, en donde no se inmiscuyen las garras del chavismo y del fascismo internacional, que vienen acá de turismo electoral a sacramentar las irregularidades y el fraude. Nosotros vamos a tomar medida, pero la mejor medida es la movilización popular, la movilización de la gente, que exigirá que se respeten los resultados, como ya se lo hizo semanas atrás. Ahora, mientras Guillermo Lasso propone por un lado dialogar con los asambleístas, dialogar también con los asambleístas de país, porque considera que allí hay gente buena a la que se puede convencer de apoyar sus iniciativas, yo quiero invitarlo a escuchar lo que dijo en este espacio la secretaria ejecutiva de ese movimiento y asambleísta electa por País, Doris Solís. La propia ley y constitución, por supuesto, prevé mecanismos que espero no se den en el país de obstrucción a las políticas del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano siempre tiene el recurso de sus asambleístas, de sus líderes locales y, por supuesto, de su organización y movilización para defender los intereses, sobre todo del bien común. El modelo que nos plantea la Constitución, que no es el modelo del Estado mercado ni del Estado empresa, es el modelo del Estado como institución al servicio del buen común, el Estado redistribuidor. La Revolución Ciudadana va a defender su modelo, lo dicen con claridad. ¿Con qué respaldo legislativo entonces un eventual gobierno de Lasso y Páez podría implementar las reformas que han propuesto? Tiene que quedar absolutamente en claro que los asambleístas tendrán que responder ante el pueblo. Nosotros vamos a enviar, por ejemplo, el proyecto para eliminar 14 impuestos que ahogan a los ciudadanos comunes, a los empresarios, a la gente que tiene un pequeño negocio, a los emprendedores, absolutamente a todos. No tienen que dar cuentas ni a Guillermo Lasso ni a Andrés Páez. Tienen que responder ante el pueblo. Un legislador tiene que explicarle ante el pueblo por qué se opone a que se eliminen esos impuestos que les ahogan. Nosotros vamos a plantear, por ejemplo, la eliminación de la CENESID y reforzar el plan de becas nacionales e internacionales para promover la educación universitaria, especialmente de los más pobres. Si los legisladores se oponen a eso,
tendrán que explicar por qué quieren tender un manto de impunidad sobre el actual secretario de la CNCID e impedir que esa secretaría sea transformada en una verdadera secretaría técnica, y tendrán que responderle al pueblo, no a Guillermo Lasso, tendrán que responder ante el pueblo, porque lo que los jóvenes quieren es ir a la universidad, quieren poder escoger su carrera, quieren poder escoger su universidad. Ellos tienen que explicarles a los jóvenes del país. Por lo tanto, aquí la dinámica es diferente, no solamente es una rendición de cuentas formal, sino ante un pueblo que evidentemente estará vigilante de todo lo que se haga en el poder legislativo. Y como es obvio, el resultado electoral del 2 de abril lo que entraña es la vocación del pueblo ecuatoriano de dar un cambio, de modificar el rumbo del Ecuador y de recuperar su trayectoria histórica extraviada hace 10 años. Si es que los legisladores no entienden eso, entonces no tienen que darle cuentas a Guillermo Lasso ni a Andrés Páez. Tienen que darle cuentas a un país movilizado. No podemos olvidarnos de algo. El oficialismo ganó la consulta popular que prohíbe tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales a los dignatarios de elección popular y a los servidores públicos. Y en el plazo de un año, la Asamblea Nacional, de mayoría de Alianza País, deberá reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Entonces, si Lasso gana la presidencia, ¿deberá traer sus recursos al país o lo destituyen? Rafael Correa ha dicho que si no se portan bien en un año habrá muerte cruzada, y desde el legislativo la muerte cruzada solo cabe si hay de por medio una destitución del presidente. ¿Están analizando ustedes esa situación? ¿Guillermo Lasso va a traer su dinero al Ecuador? Mire, el problema de fondo no es el destino del dinero, sino el origen del mismo. Y será un tema que en su momento será abordado de conformidad con el pronunciamiento popular. No va a haber ningún inconveniente en adecuar la legislación a este tipo de resoluciones adoptadas y se tomarán las medidas que sean pertinentes, sin ningún inconveniente. Nosotros sí nos vamos a preocupar, a diferencia del correísmo, del origen del dinero. Nosotros vamos a buscar en dónde está la raíz de la corrupción y de dónde ha salido tanto dinero, tantas fortunas injustificadas, tanto pata al piso que ahora tienen una vida de reyes. Todo eso nosotros vamos a investigar y darle a conocer al país qué ha pasado. Y en el caso de lo que ha mencionado el presidente de la República, mire, tenga usted la certeza que él estará tan ocupado en defenderse de las centenares de denuncias y acusaciones que pesarán en su contra, que ya se habrá olvidado del tema de los paraísos fiscales y evidentemente de la probabilidad de plantear una muerte cruzada que, por supuesto, para ese entonces será un tema secundario frente a la magnitud de la corrupción y de la impunidad que nos encargaremos de mostrarle al país entero para que sepan lo que sucedió durante los 10 años de correísmo, de tal manera de que podamos sentar un precedente de forma que en la vida nunca más se pueda repetir una aventura chavista, fascista, como la que ha tenido que sufrir el Ecuador y por la que hemos tenido que pagar una cuenta enorme. Doctor Páez, hay una suerte de indefinición por parte de distintos sectores a la hora de señalar su apoyo por Guillermo Lasso. Dicen estar en contra del socialismo del siglo XXI, han sido víctimas en algunos casos del actual sistema, refieren a un rechazo hacia el continuismo, pero andan buscándole peros a un apoyo abierto a Lasso, argumentando su pasado de banquero y su condición de representante de la derecha. Ante esta posición de los llamados líderes, ¿cuál va a ser el manejo con las bases en donde se cocina un descontento, pero donde tampoco se encuentra guía ante la ambigüedad de sus dirigentes? Mire, el Ecuador se ve abocado a una encrucijada: o votar por la crisis o votar por el cambio que representa Guillermo Lasso, o votar por destruir la dolarización como ya lo ha anunciado Lenín Moreno, o votar por fortalecer, mantener y consolidar la dolarización como lo sugiere Guillermo Lasso, o votar por tener un Estado totalitario, abusivo, corrupto y de impunidad,
o tener un Estado que permita la garantía de las libertades individuales, la investigación de la corrupción y el freno a toda forma de impunidad. O votar por un Estado en donde quieren imponerles a los jóvenes la carrera que deben estudiar y la universidad a la que deben ir, por un Estado de libertad en donde los jóvenes puedan elegir libremente la carrera y la universidad que les dé la gana. O votar por un Estado en donde se busca mantener los privilegios de una cúpula dirigencial, o votar por un Estado en donde se busca el bienestar de la inmensa mayoría de la sociedad, o votar por un Estado que ha aprobado 26 reformas tributarias en 10 años, o votar por un Estado como lo propone Guillermo Lasso, donde se eliminen 14 impuestos de entrada y de raíz. Esa es la disyuntiva. Y yo estoy seguro de que la ciudadanía irá por la propuesta de Guillermo Lasso, porque no solamente implica un retorno a la libertad, sino la recuperación de su autonomía y la eliminación de los impuestos y la conquista de estos elementales derechos que han sido menoscabados por el correísmo. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Creo Suma, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Bueno, ayer Doris Solís, la secretaria ejecutiva de Alianza País y asambleísta electa por Azuay, en contacto directo se refirió al candidato presidencial Guillermo Lasso y al Banco de Guayaquil en los siguientes términos. Como beneficiario de ese criminal feriado bancario, desde el cual con el Banco de Guayaquil precisamente negoció los certificados de depósitos reprogramados, los famosos CDR, a 40 o 50% menos para aquellos ciudadanos que requerían sus ahorros incluso de manera desesperada. A estas declaraciones, el Banco de Guayaquil solicitó la siguiente rectificación. Rectificación. Guayaquil, 2 de marzo de 2017. Señora Doris Solís. Ciudad. De mi consideración, el Banco Guayaquil no negoció ningún CDR. Por el contrario, los CDRs que recibió le fueron entregados a valor nominal por deudores para cancelar sus obligaciones, tal como lo ordenaba el Decreto Ejecutivo 1492. A su vez, el Banco Guayaquil entregó a la CFN esos mismos CDRs y al mismo valor nominal para cancelar las obligaciones derivadas de los créditos que se habían colocado en el sector productivo con el aval del banco, a través de la línea de crédito concedida por la CFN, tal como lo ordenaba el mencionado decreto 1492. Por lo tanto, para atender sus obligaciones con la CFN, el Banco Guayaquil no negoció ni adquirió con descuento ningún CDR y en consecuencia no obtuvo ganancia alguna. Más bien, por el contrario, y visto desde una perspectiva general, la recuperación de deudas en papeles en vez de efectivo representó un perjuicio para las instituciones financieras, no obstante lo cual, las autoridades de la época insistieron en la obligatoriedad de seguir recibiendo CDRs so pena de sanción, tal como sucedió. Lo anterior está claramente demostrado por la información presentada por el Banco Guayaquil a la Comisión de Investigación de los Delitos Financieros en el año 2007. Sin embargo, usted ha afirmado que el Banco Guayaquil negoció CDRs con un 40% y hasta un 50% de descuento, obteniendo así un beneficio indebido en perjuicio de los ahorristas. Esas afirmaciones son completamente falsas y constituyen un desprestigio inmerecido al buen nombre del Banco Guayaquil. Por lo tanto, dada la gravedad de la acusación realizada y la amplitud que sus declaraciones pueden tener en la sociedad, le solicitamos con respeto, pero con firmeza, que se abstenga de divulgar información falsa y que proceda a rectificar sus aseveraciones. Sin perjuicio de lo anterior, nos reservamos el derecho a iniciar las acciones legales que nos asisten. Atentamente, abogado Juan Fernando Novoa Vaquerizo, Procurador Judicial, Banco Guayaquil, Sociedad Anónima. Diego Tello, coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenos días, Tefi. Gracias por la invitación y a los televidentes, buenos días. Gracias a usted, buenos días. Empecemos hablando del sistema de divulgación de resultados. Empezaron muy bien, pero luego colapsaron, dejaron de transmitir, después retomaron, pero lo hicieron a cuentagotas. En teoría, este nuevo sistema de escrutinio, el centro de escaneo que sustituyó a las juntas intermediarias, iba a ser más rápido. El domingo publicaron, sí, casi el 80% de las actas escrutadas en 4 horas, muy bien, pero luego avanzaban 1% en 7 horas. La misión de observadores de la OEA recomienda hacer un análisis del sistema de divulgación de resultados y fortalecer, dice, la capacidad del sistema. ¿Lo están haciendo? ¿Qué tienen previsto para segunda vuelta? Gracias, Steffi. Primero, voy a tomar un par de minutos indicado por el tema del candidato señor Páez. Rechazar categóricamente lo indicado por el candidato sobre el tema de la diferencia entre votantes, sufragantes, el tema del conteo rápido, el tema de las papeletas. No ha llegado ni una denuncia al Consejo Nacional Electoral por el tema de papeletas. La diferencia entre votantes y sufragantes no existe en dignidades uninominales, pero sí en pluripersonales. Por ejemplo, en el tema del distrito norte de Quito, o sea, un ciudadano tenía por votar 4 opciones, de tal manera que se suman los votos nominales y evidentemente serán mayor que el número de sufragantes. Decía en el tema de conteo rápido, obviamente por un tema de responsabilidad con la ciudadanía, con el país, y debido al tema del resultado apretado del 40%, se entregó los resultados oficiales. Con respecto a la pregunta de lo que menciona la OEA, con respecto al sistema, ¿qué ocurrió? Steffi, que decíamos que dentro de los 3.500 recintos electorales, y esto se dijo inclusive en el tema de auditorías, en la mitad de ellos se pusimos el tema de los escáneres, que implicaba que cerca del 80 al 90% se iba a transmitir en lo previsto, en las 4 horas tener cerca del 80%, pero el resto, Steffi, provienen de sitios alejados. Por ejemplo, el caso, un tema puntual, el de Morona en Taisha. Las actas, casi 60 paquetes electorales o de las actas tuvieron que llegar casi al 4.º día porque no pudieron salir del clima. Y hay sitios a nivel del país que son el tema rural. Es por eso que el porcentaje, la diferencia, estoy hablando de un 10%, llegó paulatinamente. ¿Qué pasó con el otro porcentaje? Es decir, que lo mismo les va a pasar en segunda vuelta, si es que ese es el mecanismo y eso pasa con las zonas más alejadas, pues ¿se va a repetir el procedimiento? Sí, o sea, en el caso de Taisha, por ejemplo, el acceso para esta zona evidentemente es vía aérea, con el tema de helicópteros. ¿Qué implica esto? Que eso se va a tardar un poco más, pero recordar que hay una diferencia entre primera y segunda vuelta. En la primera vuelta teníamos 5 papeletas, una de las cuales del escrutinio más largo es de asambleístas nacionales, luego provinciales, parlamentarios andinos. En esta ocasión vamos a tener una sola papeleta con 2 opciones de voto y llenar simplemente 5 dígitos. Este proceso va a ser obviamente operativa y tecnológicamente mucho más rápido, de tal manera que esa lentitud, que por así decirlo, obviamente se va a apretar en la brecha. Recordar que tenemos también la votación en el exterior y esos obviamente dentro de los paquetes llegarán también dentro de los plazos previstos, siendo también un tema de valija diplomática. Claro, ahora, la misión indica también que recibió apenas 3 denuncias de votantes que vieron papeletas, pero que estaban marcadas en las juntas receptoras del voto. A pesar, dice la misión, que a pesar de que las redes sociales hicieron eco de esta situación, la misión dice que se trató de casos aislados de papeletas cuestionadas que no se contabilizaron. Primero, ¿ustedes pudieron constatar esas denuncias, lo que se publicaba en redes sociales, que en efecto eran casos aislados, que esas papeletas no estaban siendo contabilizadas? Definitivamente, Steffi, no llegó ningún caso formal al Consejo Nacional Electoral. Investigamos un caso y le doy un caso particular en la provincia de Tungurahua. El miembro de la Junta Receptora del Voto, que en este caso las diferentes misiones felicitan que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto están integrados por universidades, entregó las 5 papeletas sin ninguna marca, y la señora que aseguró que la papeleta estaba marcada le confrontó al miembro de la Junta Receptora y le dijo que ninguna de esas papeletas estaba marcada. Y de lo que usted también me menciona, o sea, 3 casos frente a los 60 millones de papeletas que no representan el 0,0000x%, pero esos casos formales no ha recibido el Consejo Nacional Electoral. Claro, eso es importante, porque una cosa es que no se haya denunciado y otra cosa es que no haya ocurrido. Por eso es que es tan importante que el Consejo Nacional Electoral, como ente electoral que tiene justamente que controlar que no se den irregularidades, haya constatado que en efecto no se hayan dado. La misión sugiere, por ejemplo, que los miembros de las juntas receptores del voto revisen las papeletas y las firmen antes del inicio de la votación. ¿Van a acoger esa sugerencia? El día de hoy, Steffi, tenemos un taller con los consejeros sobre todas las observaciones de las misiones de
de observación electoral. Una de ellas es el tema también de la urna biombo, el tema de las papeletas, de que los miembros de las juntas la puedan firmar. Eso es una actividad que se realiza en otros países, porque en otros países las papeletas no tienen las seguridades que el Consejo las tiene. Las papeletas son impresas por el Instituto Geográfico Militar y tienen cerca de 8 o 10 seguridades. Yo saber si una papeleta electoral quizás sea adulterada o no. En otros países firman debido a que las papeletas son simples. Pero todos estos casos los vamos a analizar el día de hoy. Claro, sobre todo siempre y cuando se cumpla y bien la cadena de custodia. Y sobre este tema, escuchemos lo que dijo aquí Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral y coordinador de un observatorio electoral. Que no solo sustituyeron a las juntas intermedias, sino que sustituyeron y están sustituyendo a las juntas provinciales electorales, lo cual es muy grave, porque efectivamente, fuera de una audiencia pública de escrutinios, se está llevando a efecto un proceso de contabilización de votos. Mire usted una de las consecuencias de esta acción de ruptura de la cadena de custodia. El país entero ha visto absorto cómo en carros particulares, en taxis, como a pie en mochilas, se traen en fundas de basura las actas de escrutinio en las cuales reposan la voluntad popular. ¿Quién garantiza que esas actas que están llegando son las mismas que fueron escaneadas? ¿Quién garantiza que efectivamente no faltan actas? Pues en ningún momento, de acuerdo al procedimiento del CNE, no hay momento alguno para hacer la contrastación justamente. ¿Qué pasa ahí? A ver, e inclusive en los informes de emisión, Steffi, de tanto de OEA, UNASUR, UNIORE y el tema de AWEB, felicitan al Consejo el haber eliminado las juntas intermedias de escrutinio. El señor Camacho decía de que no existe la tercera acta. La OEA menciona que existe la tercera acta y se entregó el acta de escrutinio de resumen de resultados y conocimiento público a las organizaciones políticas. UNASUR indica el tema de que se mantuvo la cadena de custodia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El señor Camacho menciona cómo se puede contrastar. La OEA indica que felicita al Consejo Nacional Electoral el haber publicado las actas de escrutinio dentro de la página web para dar mayor transparencia al proceso electoral. Pero entonces, ¿qué pasa con no existe esas ninguna escenas rota que describe el señor Camacho? Es decir, si cómo transportaban material, que si las actas estaban en carros, que si se encontraba gente afuera en los exteriores de las juntas y llevaban o kits electorales o actas y cómo se podía constatar. ¿Qué pasa con esas escenas, independientemente de lo que diga la misión de la OEA? De acuerdo, o al menos de las imágenes que pude ver en el tema de redes sociales, ahí se ve el tema de sobres azules. Los sobres azules no tienen ningún documento de un acta de escrutinio. Los sobres azules son siempre que los coordinadores de recinto tienen que llevar. ¿Qué contiene? Tiene un formulario en el que los miembros de las juntas receptoras del voto ponen su número de cuenta para depositarles los $20. Los certificados de votación no utilizados, y estaba previsto que ellos se transporten con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los operadores de escáner definitivamente llegaron con Policía Nacional. Entonces, que no se confunda la ciudadanía que los sobres que se muestran dentro de las imágenes no contienen esas documentaciones que se mencionan de las actas o documentos. Ellos son transportados por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y por eso es importante tener como constancia quienes denuncian haber tenido eso, pero no hayan presentado una denuncia formal que para segunda vuelta se lo pueda hacer. Ahora, sobre la misión de observadores, para esta elección no contaron con una observación ciudadana de la Unión Europea. Y sobre eso, yo recuerdo que Dionisio García, un senador español aquí en Contacto Directo, decía que ellos han lamentado esta decisión porque no es una muestra de confianza, que debió haber apertura para el Parlamento Europeo también, que ya tenía incluso sus fondos preparados para venir, para que pueda hacer una observación que se hace por meses, porque una observación adecuada, dice él, no se hace el día de la elección o 3 días antes o 2 semanas antes, se hace con 3 o 5 meses de antelación. ¿Qué pasó allí? Steffi, se realizaron las diversas invitaciones a todas las misiones de observación electoral. Mencionaban que OEA no iba a estar, OEA está presente. Y recordar que OEA como UNASUR entregaron misiones de avanzada, misiones técnicas que pudieron conversar con diferentes áreas del Consejo Nacional Electoral. Pero a la Unión Europea le enviaron 3 invitaciones, o sea, para 3 personas, lo cual, decía el senador español, eso es una invitación para que no vinieran. No, se hizo la invitación a la Unión Europea y estuvieron, bueno, o sea, parte de quizás 3 o 4, no tengo ya la cifra exacta, pero estuvieron parte de la Unión Europea también como observadores electorales, misiones de otros sectores que no pertenecían a OEA o UNASUR, sino miembros técnicos de otros organismos electorales. Claro, la diferencia son cuando es una misión en sí que está trabajando. Bueno, son varios temas que tendremos que conversar en otra oportunidad con Diego Tello, coordinador de procesos electorales del CNE, hoy en Contacto Directo. Gracias por ahora, por habernos acompañado. Gracias por la invitación.
7:33, una pausa y al regresar hablamos con Enrique Mafla, docente de la Escuela Politécnica Nacional, sobre la suspensión del conteo rápido, el que fue contratado por el Consejo Nacional Electoral. Quédese en nuestra sintonía. Esta mañana nos acompaña Enrique Mafla, docente principal de la Escuela Politécnica Nacional y experto en temas electorales. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Por qué razón no se publicaron los datos del conteo rápido que el Consejo Nacional Electoral contrató con la Escuela Politécnica Nacional? Es lamentable que no se haya publicado esta encuesta, este conteo rápido que ya fue contratado, que fue realizado, y lo único que hizo es crear más dudas. Lamentablemente el contrato tiene una cláusula de confidencialidad que prohíbe divulgar cualquier información sobre este conteo rápido. Ante la incertidumbre que se generó a partir de las 5 de la tarde con los resultados de los exit poll, lo que debió haberse hecho con más énfasis es publicar estos resultados para calmar especialmente a los dos candidatos y que paren el festejo, para que esperen los resultados oficiales del CNE. ¿A qué hora ustedes entregaron al CNE los resultados? Yo no fui parte de este proyecto. De acuerdo al contrato, los resultados debieron entregarse antes de las 7:30 de la noche, porque al ser un conteo rápido, a partir de esa hora corría una serie de multas, y si entregaban pasadas las 8 de la noche, definitivamente ya no iba a ser recibidos esos resultados. Ahora debemos analizar el timing. Si ya estaban los resultados a las 7:30, ¿por qué se demoró una hora y recién a las 8:30 de la noche salió el presidente del CNE a anunciar que ya no se presentarían los resultados de dicho conteo rápido? ¿Qué hubo en esa hora? Esto es algo que la ciudadanía necesita conocer. Inclusive ahora que ya todo ha pasado, que ya sabemos que va a haber segunda vuelta, yo creo que por transparencia que tanto se proclama por parte del CNE, deberían publicarse los detalles y sobre todo los resultados de este conteo rápido. Ahora, doctor, ¿cómo considera usted que ha manejado la situación, la información de los resultados electorales el Consejo Nacional Electoral? ¿Se realizaron las auditorías al sistema de transmisión de actas y escrutinios como se había acordado? Según Diego Tello, lo escuchamos hace unos minutos, todo se manejó de manera perfecta, coordinada, estupenda. La realidad no es así, ¿no? El discurso de transparencia, de apertura que tiene el CNE no se cristaliza en la práctica. Yo diría que inclusive en el proceso actual hay menos transparencia con relación a los procesos anteriores del mismo CNE. Vamos por partes, ¿no? El registro electoral. En el registro electoral de 2014 teníamos como información, aparte del domicilio electoral de los ciudadanos, la fecha de nacimiento y el número de cédula de identidad. Gracias a esta información se logró detectar un sinnúmero de irregularidades, de inconsistencias en el registro electoral. Cuando empezaron a aparecer este tipo de inconsistencias, de errores, lo que hizo el CNE es suprimir esta información, es decir, lo contrario a la transparencia. El registro actual no tiene esa información que permite hacer este tipo de análisis. Todos sabemos, inclusive la misión de la OEA ha mencionado que existen problemas en el registro electoral. Un segundo caso es el del sistema informático de transmisión de resultados, de transmisión de actas y de escrutinios. A las 12 del día del 19 de febrero se acordó con los técnicos del CNE realizar un seguimiento de este sistema, de este software, para verificar la integridad y autenticidad del mismo ya cuando entraba en funcionamiento a partir de las 5 de la tarde. Lamentablemente, el ingeniero Tello, a las 5 de la tarde del 19 de febrero, envió un correo electrónico indicando que este control que debía hacerse en nombre de la transparencia estaba suspendido. Y así podemos citar un sinnúmero de casos en donde estas auditorías no son sino eventos publicitarios. Lo más anecdótico es que el ingeniero Diego Tello, siendo el coordinador nacional de procesos electorales, es al mismo tiempo el jefe del equipo de auditoría.
Es decir, que él mismo se estaría auditando, ¿no?, los procesos que dirige. Ahora, ¿qué pasa, ya nos dice doctor? todo. ¿Qué pasa, doctor, con los recintos de transmisión y publicación de actas que vinieron a reemplazar a las juntas intermedias? Según la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, se trata de una buena cosa porque permitieron obtener rápidamente el 95% de los resultados. En cualquier proceso electoral, en cualquier sistema electoral, hay varias dimensiones que se puede y se debería optimizar. Lamentablemente no se las puede optimizar al mismo tiempo a todas. Por un lado tenemos la celeridad de presentación de resultados y por otro lado la exactitud y la transparencia. Si bien es cierto que estas 1.800 centros de transmisión y publicación de actas aceleraron la generación y la publicación de resultados, es mucho más difícil establecer controles sobre el funcionamiento de 1.800 centros, en contraste a las 70 u 80 juntas intermedias electorales. Entonces, ganamos en velocidad, pero perdemos en transparencia, en controles, que debe ser fundamental en cualquier proceso electoral. Ahora, también Andrés Páez indicaba hace un momento que a ellos les preocupa el hecho de no poder tener veedores en estos recintos de transmisión y publicación de actas. Las dos candidaturas deberían realizar un análisis de toda la cadena de custodia, ¿no?, de la información electoral, desde el momento en que el ciudadano deposita el voto en la urna y hasta que este voto se refleja en los resultados finales. Lamentablemente, en varias partes de este complejo trayecto que sigue la votación del ciudadano, no existen controles suficientes para asegurar esta cadena de custodia. Por ejemplo, cuando ya tenemos las actas, estas actas no son llevadas por funcionarios del CNE, sino que son resguardadas por miembros de la fuerza pública. Lamentablemente, cuando entran al sistema digital, estas actas físicas se convierten en digital, el control está exclusivamente en manos de funcionarios del CNE. Entonces yo creo que es importantísimo que las dos candidaturas establezcan controles en todo el camino, repito, que sigue el voto del ciudadano hasta que éste se refleja en los resultados finales, porque en cualquier parte de este camino existen varias vulnerabilidades que pueden afectar la integridad de la votación. Doctor Mafla, 3 recomendaciones breves para la segunda vuelta con la intención de que el proceso sea más transparente. Establecer controles y exigir una verdadera transparencia al CNE. Por ejemplo, que se realice una auditoría a los padrones postelectorales para comprobar o desechar esta hipótesis de que personas que no deberían votar lo están haciendo, por ejemplo, personas fallecidas. Segundo, realizar una auditoría pero real, técnica, objetiva al sistema tecnológico. Aparentemente existen problemas, inclusive el presidente de la República ha reportado que en algunas actas se estaría perjudicando al candidato oficialista. Esto, una hipótesis, es que se deba a errores en el software de este sistema de procesamiento y de escrutinios. Y luego establecer controles en todas las 8 áreas. Ventajosamente ahora tenemos un sistema de gestión electoral en donde se tienen 8 áreas de gestión electoral que inician desde la elaboración del registro hasta la justicia electoral, y en todas estas 8 áreas de gestión electoral se deberían establecer los controles respectivos, pero sobre todo demandar al CNE transparencia. Por ejemplo, yo he pedido expresamente al ingeniero Tello que se publiquen los resultados en un formato que se los pueda procesar, los resultados a nivel de junta receptora del voto. Lamentablemente no lo han hecho y es extremadamente difícil verificar las decenas de miles de actas manualmente conforme al sistema actual. Enrique Mafla, docente principal de la Escuela Politécnica Nacional y experto en temas electorales, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buen día. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Nos volveremos a ver la próxima semana. El día lunes está de vuelta Alfredo Pinora Mota. Hasta entonces.